¿Cómo vamos? ¿Me escuchan? A ver. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, ya me ¿Cómo hacemos conecté. para diferenciar si es un espódico o es un sómbrico, digamos? Porque ambos se denotan con BH, la nomenclatura BH. No, pero ¿cuál es la diferencia? Que el sómbrico, fíjate, BH es el oscuro, BS es el que es color pardo. O sea, ¿por qué es BH? Porque hay una acumulación iluvial de materia orgánica. Ahora, no siempre en los espodosoles están los dos, ¿no? El que te determina quién es el espodosol es el BS. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, claro, Puede claro. estar BH y puede estar BS, puede estar los dos, o puede estar uno solo que es BS. Y ese es el que a vos te interesa que esté, ¿por qué? Porque ese es el que te va a determinar a vos que es del orden esposo. Listo, Chicos, profe. discúlpeme, pero acá no hay nadie en el chat, ningún grupo, ¿no? O yo veo mal. Nadie no hay ningún grupo, ninguno. ¿Por qué le interesa que trabajen en grupo? Porque siempre es más enriquecedor trabajar en grupo que uno solo. ¿Está bien? Siempre el compañero tiene algún aporte, siempre hay algo bueno que va a aportar el otro. Bien, aquí tenemos Pereira, Matías y Avendaño. ¡Qué héroes! Muy bien. Cuéntenme, comencemos por ¿qué han hecho ustedes? Cuéntenme, chicos. Matías. Vamos a comenzar con ellos, ¿sí? Con Matías y con Nahuel. Cuéntenme, chicos, ¿qué han hecho ustedes? Perdón, profe, estábamos viendo todavía, leyendo, Ah, porque estamos un poquito atrasados con el tema de la teoría. a ver, ¿y quién ha hecho de los grupos que están acá? ¿Quién quiere? Están Anaí, Camila con Tamara. ¿Quién se Profe, anima? Sí, nosotros de 10. Vos sos con Anaí. Camila, Tamara y bueno, yo hicimos, Perfecto. yo soy traverso, profe. Bien. Hicimos, ¿sí, profe? Sí, ahora lo estoy leyendo. Sí, contame, por favor, te escucho. Hicimos, por ejemplo, en el punto 1, elegimos el horizonte que tiene, A ver. perdón, el perfil que tiene el horizonte A. A ver, Y yo voy subiendo y vos decime cuál es. bueno, profe. Vos decime alguno de estos. Ahí está el segundo último, A, B, O. Ah, perfecto. Bien. ¿Los ven todos? Bien. Cuéntenme. Y a ese, bueno, llegamos a la conclusión de que el horizonte BO sería un horizonte óxico y el suelo sería un oxisol, teniendo en cuenta ese horizonte BO. Tal cual. O sea, el horizonte diagnóstico, uno de los horizontes diagnósticos de los oxisoles es el B-óxico. Exactamente. Entonces, ¿qué podríamos decir de esto, Camila? ¿Cómo es ese perfil? O sea, me refiero, ¿cómo será, por ejemplo, el pH de este suelo? O sea, suponiendo, acuérdense, ¿dónde ocurría todos estos procesos de los oxisoles? ¿Cómo era? Fíjense hasta la vegetación que le han puesto acá, que está lindísimo. ¿Qué es eso? ¿Saben lo que es eso? Un ananá, ¿sí? Un ananá. Entonces, ¿cómo se imaginan que es el pH? ¿Cómo se imaginan que es el color que tiene este suelo? ¿Qué pueden decir? A ver. Está perfecto lo que ustedes han hecho, ¿no? Es un oxisol. A ver, ¿y quién se imagina algo más? ¿Quién quiere aportar a lo que han hecho las chicas? Si nos imaginamos que
Este suelo, ¿se acuerdan que era de zonas tropicales o subtropicales Se con un oxida, pH? profe, se Perdón. oxida y cambia de color, el cambio de color, digamos, a anaranjado. Sí, son suelos exactamente anaranjados, rojizos, propios de las zonas tropicales, donde dominaban ¿quién? Sí, acá dice Verónica, zonas tropicales, tal cual. ¿Cómo será el pH de estos suelos? Si se han lixiviado, si han sufrido una meteorización intensa, ¿será que son ricos en nutrientes? Es ácido, tal cual, acá dicen las chicas verónicas, hay dos, digo verónicas, es ácido, mucha lixiviación, fíjense, este perfil se termina, ¿se acuerdan que decíamos haciendo homogéneo? Porque ya es un perfil prácticamente senil, la meteorización es intensa. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Que es pobre, que es ácido, todas las características que vienen asociadas al pensar que hay un proceso de laterización en ellos. ¿Sí? Está perfecto, chicas. Muy bien. ¿Quién más se anima? ¿Quién más de los otros? ¿Qué otro grupo hay? ¿Qué otro grupo ha trabajado? El grupo de Anaí, de Alam, de Gastón, de Andrea. Cuéntenme qué han hecho, qué han analizado ustedes. ¿Ningún grupo ha hecho más? ¿Nada, nada de nada? Profe, Sí, sí, la escucho. nosotros hicimos el perfil del Solonet. Ah, a ver, subo entonces, así lo vemos todo. Este, bien. A ver, ya lo pongo para que todos lo vean. Bien. Cuéntenme, cuéntenos. Bueno, el BTN lo identificamos como un horizonte nátrico Bien. y al horizonte CK como un horizonte cálcico. Bien, bueno, ahí está bueno, ¿ves? Porque eso es lo bueno de hacerlo entre todos, fíjense. Una de las características de todos estos horizontes, ¿sí?, diagnósticos, es que son horizontes, acuérdense, que han sufrido procesos pedogenéticos. ¿Está bien? Entonces, este CK, ¿sí?, está bien, es un horizonte, es una capa con acumulación de carbonatos de calcio, pero no puede ser un horizonte cálcico porque justamente es una capa, no ha sufrido procesos pedogenéticos. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Bien, ven, por eso es bueno que hagamos entre todos, porque ahí vemos, y ya no nos quedan dudas, fíjense en cómo ya no estamos sacando algo, entonces, acuérdense, los horizontes diagnósticos son siempre horizontes que han sufrido procesos pedogenéticos. En este caso es un CK, o sea que es un material original que tiene acumulación de carbonatos de calcio, pero las capas C no son horizontes diagnósticos. ¿Está bien? Sí pueden decir que es una capa que tiene acumulación de carbonato de calcio, porque acá es lo que me está diciendo, pero no es un horizonte diagnóstico. Bien, y cuéntenme, ¿qué más han puesto? Profe, tengo una duda. Sí, sí, Entonces, ¿serían todas las capas que no tendrían un diagnóstico? Entonces, claro, tal cual. ah, Las capas C no son, acuérdense,
no han sufrido casi procesos pedogenéticos. Por eso, cuando ustedes se van a la definición de capa C, ¿qué les dice? Que es una capa que a lo sumo sufrió un proceso de salinización, puede ser hidromorfismo, puede ser sodificación, acumulación de carbonato de calcio, pero es una capa, no es un horizonte, ¿sí? Por eso les digo, fíjense en lo bueno que es hacer entre todos, porque ahí nos vamos sacando un montón de dudas. Si no lo hubiéramos hecho, no salía esto. Entonces, para hacer, en síntesis, cuando hagamos taxonomía, las capas C no las tenemos en cuenta, solamente trabajamos con horizontes, ¿sí? Entonces, para que sea un horizonte cálcico, tendría que haber sido, por ejemplo, un BK que cumpla con las características para ser cálcico. Por ejemplo, tener más de 15 centímetros de espesor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. ¿A qué orden llegaron? Cuéntenme. ¿Qué orden les parece que puede ser? Profe, entonces, ¿qué sería? ¿Un alfisol o un molisol? A ver, eso es lo que veamos. ¿Qué han puesto los chicos? ¿Qué puede ser? ¿Qué ha puesto el grupo? Profe, yo estaba entre esas dos, digamos, porque, no sé, porque como presentaba un horizonte nátrico, entonces lo dejé ahí si era un alfisol o era un molisol, pero no me decidí al final. Bueno, pero ¿Un ¿qué alfisol características? será, profe? ¿Cómo? Perdón. ¿Un alfisol? Bien, ahí vamos entonces, veamos. Puede ser, como ustedes dicen, un alfisol o un molisol. Veamos. Para que sea molisol, ¿qué tiene que tener? ¿Cuál es el horizonte que me determina a mí que esto es un molisol? ¿Qué tiene que tener? ¿Un horizonte argílico, profe? No. Acuérdense de molisol, no se van a olvidar nunca más. ¿El mólico era, profe? Exactamente, tiene que tener un epiperión mólico. Y ahí, fíjense de bueno el aporte del caballero. Fíjense, los molisoles pueden ser suelos juveniles, es decir, por ejemplo, tener un A y un C, un A y un R. O pueden tener un BT, un argílico, o sea, no es una condición de un molisol tener un BT, un endoperión argílico, ni cámbico, no. La condición para que sea del orden de los molisoles es que tenga el epiperión mólico. Incluso hay molisoles que es A y R, pero les da, acuérdense cuando se van a la definición de epiperión mólico, ¿qué les dice? Que cuánto puede ser la profundidad si está sobre una roca el epiperión mólico. Tener por lo menos cuánto. Revisen. Fíjense. ¿10 centímetros puede ser, profe? Exactamente, fíjate, incluso un molisol puede estar con una roca. Si cumple de tener por lo menos 10 centímetros, es un molisol. Si es un epiperión mólico, entonces, en síntesis, ¿qué les quiero decir? Que para que un perfil, un suelo, sea del orden molisol, tiene que tener el epiperión mólico. ¿Sí? Que sea argílico, que no tenga argílico, que sea nada, eso es otras 40, pero eso a mí no me condiciona que sea un molisol. Como les digo, hay suelos directamente molisoles que pueden ser un A y R, para que ustedes vean, ¿sí? Porque la condición es el epiperión mólico. ¿Está bien? Entonces, ¿qué característica tiene que tener el epiperión mólico? Volvemos a lo mismo. Supongamos que le decimos esto un molisol.
¿Cómo tendría que ser, por lo tanto, el epipedión de este suelo? Ahí a simple vista, ¿puede Tiene que ser un tener epipedión embólico? tiene que estar fuertemente estructurado, profe. Una buena estructura, perfecto. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que te parece a simple vista que no le da para que sea un molisol? ¿El color puede ser, profe? Y otra cosita que vos ahí nomás lo ves, miren, todo es La la profundidad. es de muy pequeño espesor. Fíjense, justamente la flechita lo que me dice, fíjense en el espesor que tiene. Es muy poco profundo. Si todo esto es el solum, es de muy pequeño espesor, ¿sí? Es de muy poco espesor. Incluso yo podría pensar que justamente por las características, puede ser que sea masivo, no, pero no le da el espesor. Entonces, entonces si no es molisol, ¿qué es? Es un alfisol. ¿Cuál es la característica de un alfisol? Dijimos justamente un epipedión ócrico y un endopedión que sea argílico, puede ser nátrico o puede ser cándico. En este caso es un nátrico. Entonces es muy probable que sea un alfisol. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué no puede ser un mólico? Entonces siempre acuérdense, el molisol tiene que cumplir todas esas características, y acá la profundidad no le da, fíjense de muy escaso espesor, entonces lo descartamos, acá molisol no es más probable que sea un alfisol. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, muy bien por el grupo, no sé si otra cosa más querían decir, cuéntenos. ¿Les quedó alguna duda? ¿Qué cosas charlaron entre ustedes? Profe, yo no sé si viene al caso, pero yo por la estructura también estaba pensando que se trataba de un suelo sódico, digamos, por la estructura que tenía. Ajá. De la estructura, vos decís, porque puede ser muy compacto por el sodio, ¿a eso te referís? Claro. Sí, puede ser también que tenga una muy mala estructura, sí, puede ser, y también, por eso digo, así, mirándolo a simple vista, la profundidad ya no le da, entonces molisol no es. Y por el otro lado, seguramente que tiene muy malas condiciones físicas este suelo. ¿Sí? Puede ser que sea así, pero por eso acá mirándolo al perfil nomás vos ya te das cuenta, fíjate lo que es A, mira lo que es E. O sea que todo esto, si vos pensás de acá hasta acá es el solum, y A comparado con todo es de muy escaso espesor. Fíjate acá, este es un molisol, fíjense en la profundidad que tiene A, y hasta acá es el solum. Siempre acuérdense que el solum es el perfil menos C, menos el material original. ¿Sí? ¿Quién más se anima, vean? ¿Quién más hizo otra cosa? ¿Qué otro grupo? ¿Nadie se anima? ¿O han visto perfil o han hecho, han descrito algún, han interpretado alguna nomenclatura? ¿Nadie más hizo nada? Profe, en la nomenclatura tengo una duda Sí, con sí. una de... A ver. A ver, ya abajo. ¿Dónde está? Más arriba está, ¿no? Sí, más arriba, profe. Aquí está. Dime. Ahí está. Era en el A, el A Acá. plus DALF.
A plus Acá. DAL. A plus Sí. DALF. Bien, entonces, ¿a qué orden pertenece? Alfisol. Perfecto. Suborden, UD es de clima húmedo, régimen údico. údico, tal cual. Y Apple es el... Horizonte mínimo. Exacto. ¿Qué es lo que quiere decir? Que es un alfisol donde los horizontes no tienen gran desarrollo. Por eso dice horizonte mínimo, Apple, de escaso desarrollo, dice. O sea que no son profundos, a eso hace referencia. ¿Esa era la duda? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Eso no, es no lo me que queda quiere- claro con horizonte mínimo. Sí, eso es lo que quiere decir. De escaso desarrollo, horizonte mínimo, que no son horizontes profundos. Eso es lo que quiere decir. ¿Serían suelos juveniles, profe? No, No. porque para que fuera juvenil, ¿quiénes son los horizontes juveniles? Que no tendría que tener. Acuérdense, si es un alfisol, tiene un endoperión argílico, nátrico o cándico. Ah, es verdad. Entonces es un suelo desarrollado. Lo que pasa es que los horizontes son de escaso espesor, no son profundos, de poco Ok. desarrollo. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Bien, profe. Profe, Sí. yo también hice uno del punto 2, Ajá. el inciso K. Ahí voy. Ahí necesito. Perfecto. Dime. En el K hice uno que se llama, hicimos el grupo Sal, Sí. Ust, Er. Salustar. Sí, está casi al último, profe. Aquí. Salustart. Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué orden es? Sería un vertisol. Exactamente. Art del vertisol. Acuérdese, invertir, tal cual. Es el elemento formativo del vertisol. Ust, Clima seco sería. el régimen ústico. ¿Sí? Acuérdense que todas las definiciones, ust es de ústico, ¿sí? Ahí dice el elemento formativo, cuando ustedes se van abajo, de seco, pero ¿por qué? Acuérdense de que, que en el PowerPoint están bien definidos todos estos regímenes, ¿sí? ¿Por qué dice que es seco? Porque la evapotranspiración supera a la precipitación, y las precipitaciones están concentradas en el verano. Este es el régimen, por ejemplo, que tenemos nosotros en Salta. Es sústico. Llueve en verano. ¿Está bien? Las precipitaciones están concentradas en el verano. Eso es sústico, el sudor. Y sal, ¿a qué hace referencia? A salino sería. Exactamente. Entonces me está diciendo que es un vertisol que se encuentra en un régimen ústico y que tiene sales en el perfil. Fíjense, ¿cómo tienen que hacer ustedes? Si vienen abajo, sal es del gran grupo, grandes grupos. ¿Ven? Acá estoy en los elementos formativos del gran grupo, ¿ven? Me voy abajo, busco el prefijo sal. Sal o sali me dice presencia de horizonte sálico. ¿Está bien? Y si le preguntáramos más, ¿cuál es el horizonte sálico? Y ahí se van y se fijan, acuérdense en que es un endopedión que tiene más de 15, por lo menos 15 centímetros de espesor, y que tiene una acumulación de sales más solubles que el yeso. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más trabajó sobre alguno de estos? A ver. ¿Nadie más hizo? O entonces le queda, hagan los ejercicios. Fíjense, sí, Una duda. sí. Hay una nomenclatura que dice vitra
Vitraquant A ver, ya subo. y Natracualf. No, no sé. sí, Vitraquant, No. en la B. B. Sí, en donde No el veo. orden es Ah, andi. Vitraquam. Es un Sí, and, es de los andisoles. sí. Y suborden Régimen acuícoco. ápico, que me está diciendo que es un problema, que este suelo tiene problemas de hidromorfismo. Y vitr, muy probable que hace referencia, acuérdense que estos son andisoles. Entonces, ¿qué características tienen los andisoles? ¿A partir de qué material orgánico se han formado? Volcánico. Exactamente, son suelos formados a partir de materiales volcánicos. Entonces, dentro de los materiales volcánicos, fíjense, el vitr hace referencia a la presencia de vidrio, pero cuando habla de vidrio volcánico. ¿Sí? A eso hace referencia. De vitrium. ¿Sí? A Bien, eso se perfecto. refiere. Y cuando en la palabra, en la nomenclatura de abajo también, pero está en el medio, bit, la última del B, También hace referencia a lo mismo. pero Fíjate. no es característico, o sea, si está en la parte de gran grupo, A ver, ahí no me es voy. como, Voy. Porque en ambos casos, a ver, déjenme subir un poco. Acá está. ¿Dónde están los andisoles? es la B el último, creo. Acá. Este es un aldisol, fíjate, también te está diciendo que es tiene ese carácter, el material es vitrio y te está diciendo que es de un régimen údico. ¿Está bien? Fíjense en que lo que les decía, no todos, miren, por ejemplo, ¿dónde están? ¿Dónde están los? Acá está. Fíjense, depende del orden, incluso fíjense en un entisol, cómo está muy relacionado muchas veces el suborden, por ejemplo, está relacionado acá con el régimen de humedad, lo que yo les decía, pero eso no pasa, por ejemplo, en un aridisol, porque yo ya sé que el régimen de humedad es arídico. ¿Está bien? Sí, profe. Depende el orden del suelo. La otra, en la última hojita, espérenme que les muestro, ya les estoy mostrando. Ya hago... Ya comparto pantalla, espérenme. Me parece que no está puesto. A ver este. Hay un cuadrito, ya se los paso y se los subo, donde van a poder ver los órdenes y todos los subórdenes y grandes grupos de ese orden. ¿Sí? No es para que se lo sepan de memoria, sí para que los guíe cuando ustedes tengan que armar un nombre o para poder describirlo, para que lo sepan, nada más. Pero no es que se tengan que estudiar de memoria eso, ¿sí? Lo que estoy viendo es que no está acá dentro de este cuadro, así que ya se lo subo a la plataforma. ¿Sí? Simplemente para que lo vean. ¿Dónde más lo pueden ver? Fíjense que Conti también les muestra los órdenes y los subórdenes, nada más que se los pone en un triangulito. ¿Está bien? Ya se lo subo. No está acá. Pensé que estaba al final de los horizontes diagnósticos, pero no está. Ya se lo subo a la plataforma.
simplemente para que vean los subórdenes y los gran grupos de los diferentes órdenes. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda de esto? ¿Qué más? Cuéntenme qué otra duda tienen, qué es lo que quieren, qué es lo que hasta ahora les quedó. Sí, hay que sentarse a verlo, sí, es cierto, hay que sentarse. ¿Qué sería un B? Un horizonte BB, me dice acá, o sea, B larga con B minúscula, pero B corta, con plintita. O sea, eso también tiene los oxisoles. Eso es lo que hace referencia a Gastón. Bien, entonces, yo voy a volver un ratito. Se me cerró el práctico. Acá está. ¿Alguien más? ¿Alguien más que hizo algún ejercicio? Tomemos uno de estos perfiles y lo hagamos entre todos. Este que está acá. ¿Están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, a ver, fíjense, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué órdenes o qué horizontes diagnósticos podíamos encontrar acá? A ver. ¿Qué podría ser? A ver, acá me dice un argílico, me dice Gastón. Sí, hay muchas probabilidades, así es Gastón, hay muchas probabilidades que este sea un endopedión argílico. Si yo miro el gráfico, veo que hay una acumulación acá de arcilla, ¿ven? Me está diciendo, fíjense en que el porcentaje de saturación de bases, acá, es del cerca del 80%. O sea que podría ser. ¿Qué más? Tiene un endopedión argílico. ¿Qué más podría ser que tiene? ¿Qué epipedión podría tener? Mólico, me dice Dalma. ¿Sí? A ver. ¿Qué opinan ustedes? Veamos. ¿Qué características me dicen a mí que este es un epipedión mólico? ¿Qué tendría que fijarme? Materia orgánica. El porcentaje de materia orgánica. Exacto, me voy al porcentaje de materia orgánica y dice 5%. Cumple, porque una de las condiciones es que tenga más del 1% de materia orgánica. Bien, aquí Gastón me dice alfisol, está bueno. Tenemos un grupo de alfisol y un grupo de molisol. Veamos. Para que sea molisol, el epipedión tiene que ser mólico, y para que sea alfisol, el epipedión, ¿cómo tendría que ser? ¿Los alfisoles qué epipedión tienen? Ócrico o úmbrico. O úmbrico. Bien. Entonces, primero la materia orgánica le da para ser molisol. El porcentaje de saturación de bases, acuérdense que los mólicos, más del 50%, le da. La profundidad le da, mírenlo así, a simple vista. ¿Qué les parece? Para ser un mólico. Sí, profe. Le da. ¿Qué otro dato me dan? El value y el croma. Sí, dice Lucas, tal cual, sí le da la profundidad, nos da la materia orgánica, nos da el porcentaje de saturación de base. Vamos al color. ¿Qué características tiene que tener el color del epipedión mólico? ¿Cómo tiene que ser? Aquí está el value y el croma. Acuérdense que value es luminosidad y el croma es la intensidad. Saquen sus hojitas ahí, vean que ahora estamos haciendo ejercicio. ¿Cómo tiene que ser el value y el croma?
Menor a 3,5. Menor a fíjese, tanto en el croma como en el Value. ¿Qué les parece? ¿Le da? Sí, profe. Les da. Entonces, este puede ser un epiperión mólico. Y si el epiperión es mólico, ¿qué orden es? Molisol. Es un molisol. Tal cual, es un molisol. Incluso es muy oscuro. Tal cual, dice Dalma dice molisol. Así es. Incluso fíjense que los colores le dan hasta para hacer un melánico, pero no me da ninguna idea acá de que es no me da otra característica, entonces yo puedo decir que es un molisol. Porque el color es muy oscuro, incluso me da para un melánico. ¿Está bien? Incluso es muy rico en materia orgánica. Pero no me da más datos. Acuérdense que yo necesito más información. Entonces yo podría decir, este es un epiperión mólico, es un molisol. Miren, ahora lo comparemos con otro. A ver. Este que está acá. ¿Qué opinan de este que está acá? ¿Qué orden podría ser? Argílico. Veamos. Lo primero que haríamos, ¿qué sería? Veamos el epiperión. Veamos el epiperión. Yo ya sé que este podría ser ¿qué tipo de endoperión? Argílico. Podría ser un argílico tal cual. Pero necesito ver también el epiperión. Y lo miramos. A ver. Un argílico, dice tal cual. Un argílico. Podría ser un endoperión argílico. Acá me está mostrando, fíjense, en la acumulación de arcilla. ¿Ven la curva? Me está mostrando Clay la acumulación de arcilla. Pero bueno, dijimos que para saber el epiperión, lo primero que hacemos es fijarnos si es un mólico. Me voy y me fijo el contenido de materia orgánica. ¿Cuánto tiene? 1%. ¿Qué les parece? Me voy y me fijo el porcentaje de saturación de bases. ¿Cuánto es? Menor al 5. Menor al 30%. Incluso, fíjense que disminuye con la profundidad. Fíjense cómo la materia orgánica también cae bruscamente con la profundidad. Pregunto, ¿qué orden es este? Con los datos que yo le di, usted ya me tiene que decir qué orden es. No cumple para ser mólico, ya le estoy dando, ¿no? Mólico no es. No le da la profundidad. Ultisol. Bien, es un multisol. ¿Por qué es un multisol? ¿Quién me dice? Mírenlo. Porcentaje de bases, profe. Porcentaje de saturación de bases menor al 30%. Menor que el 30 incluso. Miren. Incluso menos de, si este es 20, menos de 20 tiene este. ¿Lo ven o no? ¿Y qué dijimos? ¿Qué característica tiene el alfisol? ¿Cómo es el porcentaje de saturación de bases del alfisol? Superior al 35%. Superior al 35%. Entonces, este es su ultisol. Tal cual. Así es, mis estimados. Así es, Lucas. ¿Sí? Y para que no se olviden, miren el grafiquito que está acá. Este grafiquito, como ha sido colocado en forma intencional. Este cuadrito que está acá muestra, estas son curvas de diferentes perfiles. Estos son ultisoles y estos son alfisoles.
Esto es la profundidad y esto es el porcentaje de saturación de bases. Y lo marca, fíjense, aquí, al 35%. ¿Ven que dice 35% de saturación de bases? ¿Y qué me dice? Los que están por debajo del 35%, ¿qué son? Multisoles. Los que están por arriba son alfisoles. Después me muestra cómo crece con la profundidad el contenido de arcilla, y esto es el carbono orgánico. Cómo, fíjense, decrece bruscamente. No es como en un molisol, que es más o menos se mantiene. No, acá así. Decrece bruscamente porque acuérdense que como son suelos forestales, tanto el multisol como el alfisol, todo el aporte de materia orgánica es superficial. ¿Está bien? Entonces, este grafiquito fue colocado intencionalmente para que no se olviden las diferencias entre multisoles y alfisoles. ¿Se ha entendido? ¿Sí? No sé si alguna acotación, algo que decir. Bueno. ¿Se ha entendido? ¿O qué es lo que queda? Sí, acepto que ustedes me van a decir y que se han dado cuenta y me digan, la verdad que si no sé los horizontes diagnósticos me cuesta saber cuál es el orden. ¿Es cierto o no? ¿Qué es lo que vemos? Vamos abajo y vamos a hacer ahora un ejercicio para ver, fíjense, esto acá teníamos el perfil, en otro teníamos para interpretar. Esto era un ejercicio para que ustedes sepan más o menos qué horizonte era, simplemente para ejercitarse. Este no había que hacerlo. A ver a ver si yo les pregunto y ustedes me dicen a ver. Horizonte A que posee 30 centímetros de espesor. Valúe en seco 4,5. Valúe en húmedo 2,5. Croma en húmedo 2. Posee estructura en bloques finos, textura franco-arcillosa. El análisis de laboratorio dio un porcentaje de carbono orgánico de 1. Posee saturación de bases del 40% y 30 partes por millón de fósforo. ¿Qué epipedión es? Úmbrico. Perfecto, es un úmbrico. Fíjense, tiene todas las características de un mólico, excepto el porcentaje de saturación de base, que en lugar de ser mayor al 50, es menor al 50. Es úmbrico. Hagamos otro más y pasemos a cómo se determina, hagamos un ejercicio de eso. A ver este. Horizonte iluvial. Posee un espesor de 35 centímetros. El horizonte eluvial suprayacente posee un porcentaje de arcilla del 18%. El porcentaje de arcilla del horizonte iluvial es 45%. El solum hasta el horizonte C mide 150 centímetros. Posee abundantes barnices de arcillas y sales que recubren la estructura columnar, gruesa, moderada, fuerte. El análisis de laboratorio dio un PCI del 30%. ¿Qué endopedión es? Un nátrico. Es un nátrico. Es un nátrico. Y no se olviden que para ser nátrico tiene que ser argílico también. Es un endopedión nátrico, tal cual. Bien. Bueno, ¿les parece entonces que pasemos, si no tienen ninguna duda hasta acá de esto,
hagamos una clasificación de un suelo. Bueno, profe. Tengan los cuadritos a mano. Sí, escucho. ¿Nada? Bien. No, que pasemos el perfil de suelo. Decía, profe. Vamos al perfil y hagamos uno. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Entonces, ¿cuál sería el primer paso para que determinemos? Porque aquí al final ustedes lo que tienen es un ejercicio, y fíjense, ya tienen un perfil y ya tienen los análisis de laboratorio. Entonces, ya tenemos los datos como para saber a qué orden pertenece. ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer para determinar a qué orden pertenece? Me pide primero describir los procesos formadores generales y tipogénicos de los perfiles abajo descritos. Eso lo pueden hacer ustedes. Lo hacemos después al final, pero vamos primero por este. Clasifique los horizontes diagnósticos que hubiera en el perfil y describa los requisitos para clasificarlos. ¿En cuál orden, suborden y gran grupo de la Soil Taxonomy ubicaría este suelo? Con la información que tienen podríamos llegar a orden, el resto de la información se las damos nosotros. Pero por lo menos veamos qué horizonte diagnóstico pertenece. A ver, ¿qué dijimos? Fíjense, puede tener pregunta. ¿Puede tener endopediones este perfil? No. No, profe. No, fíjense en que solamente tiene A, AC y C. ¿Y qué dijimos? C, ¿quién es? Material original. Es una capa. No sufrió procesos pedogenéticos. Esto, ¿sí?, no se utiliza para la taxonomía. ¿Está bien? Acá no hay endopediones. Fíjense, porque tampoco tenemos horizontes, no hay B, ni hay E. Solamente tenemos A y AC. Ahora vamos a ver. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? ¿Con cuál es el epipedión que comienza? Con el A. Bien. Sí, el horizonte A genético, ¿verdad? Pero ¿con cuál horizonte? Con el mólico, exactamente. Comenzamos con el epipedión mólico. Bien. ¿Qué tiene que cumplir este A para ser mólico? El espesor tiene que ser mayor a 25 centímetros. En este caso es a 22. El mólico no es. El espesor, dice Gastón, tal cual. ¿Cuánto del espesor? Como dice acá la compañera, ¿cuánto tiene que tener? Mayor a 25 centímetros. Mayor a 25 centímetros. Fíjense, ¿qué es lo que les dice? Si está sentado sobre roca, ¿más de cuánto? De 10 centímetros. Más de 10 centímetros. ¿Acá hay roca? Sí. A ver. ¿Cómo se simboliza la roca en un perfil de suelo? ¿Con qué letra? R. R. ¿Esto es roca? No. Esto es material original. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es una roca alterada, que ha sido meteorizada. Entonces, por eso es C, no es R. Entonces, aquí no hay roca. ¿Está bien? Esto es material original. ¿Está bien? Es una capa. No es R. Perfecto. Ya descartamos. Entonces, no es R. Entonces, ¿qué profundidad tiene que tener? ¿Qué es lo que tiene? Fíjense en los... ¿cuánto de profundidad tiene que tener? Si está sobre roca, 10, pero no hay roca. Si no, ¿cuánto tiene que tener? 25, 20. A ver, miren, ustedes tienen que trabajar con esto.
Una de dos, o trabajan con el apunte que le dimos de horizontes, o trabajan con el PowerPoint que yo les di. Cualquiera. Mayor a 25, profe. Fíjense. ¿Están viendo? Aquí no tiene datos de... No. Denme 2 segundos, a ver. Fíjense cómo tienen que hacer. Ustedes tienen que manejar mucho o el PowerPoint y acá tienen números. Esa era la intención cuando de modo tal que ustedes lo manejen. Fíjense, ¿qué van a hacer? Lo primero que van a hacer es venirse acá. Fijarse las características. ¿Qué les dice? ¿Cómo tiene que ser el espesor? Mayor o igual a 10 centímetros si descansara sobre una roca. Este no está sobre una roca. Entonces, mayor o igual a 18 centímetros cuando la profundidad del suelo es menor a 75. O mayor a 25 cuando la profundidad del suelo es mayor a 75. Pregunto, ¿cuánto es la profundidad de este suelo? ¿Mayor o menor a 75? Vamos de nuevo. Mayor a 75. ¿Cómo saben ustedes cuál es la profundidad del suelo? ¿A qué se refiere con la profundidad del suelo? Vuelvo de nuevo acá. Miren, ¿qué es suelo acá? Sería a partir del horizonte AC, porque C sería, digamos, el material original. Exactamente. Exactamente. Dijimos que C es material original, es una capa, no es suelo. Esto es suelo. Todo lo que está por arriba. Entonces, pregunto, ¿cuánto mide el suelo? ¿Más o menos de 75? Menos porque mediría 49 centímetros. Exactamente, ese es el suelo acá. Todo esto es capa. ¿Está bien? Entonces, si mide menos de 75, ¿cuánto tiene que ser la profundidad? 1/3. O sea, 1/3 del... ¿ok? Por lo menos dice mayor o igual a 18 centímetros. Bien. ¿Está bien? ¿Y este le da? ¿Es mayor o igual a 18 centímetros? Sí, porque creo que es de 22. Volvemos de nuevo. Ahí los voy poniendo. Así van a trabajar ustedes. Van a ir y van a volver, nada más que ustedes van a estar, yo tengo que cambiar de pantalla. Fíjense, A tiene 22 centímetros. Entonces, la profundidad por lo menos le da. La profundidad. ¿Qué otro dato era importante? ¿Qué más me tendré que fijar? El color, profe. El color, por ejemplo. ¿Cómo tenía que ser el color? Menor a 3,5 en húmedo. Menor a 3,5 en el balué y en el croma, en húmedo. ¿Cuánto es esto? ¿Le da? Sí. Le da el color. Es oscuro. Fíjense que el balué y el croma en húmedo es menor a 3,5, es 3. ¿Qué otra característica tenía que tener? Si dijimos que era un suelo que que era muy productivo, ¿qué dijimos de la estructura? ¿Qué no tenía que ser? Masivo y duro. No tiene que ser. No tenía que ser ni masivo ni duro. Entonces veamos, estos son bloques subangulares, entonces no es masivo. Medios a finos. Y dice ligeramente duro, pero no es duro ni muy duro. Entonces, hasta ahí cumple. ¿Qué otro dato es importante para determinar si un epiperión es mólico? Porcentaje de materia orgánica. Bien, vamos al
al análisis. Dice que tiene de carbono orgánico 1,34. ¿Cumple? Sí, es mayor al 1%. Exacto. Fíjense, acuérdense, acá es materia orgánica, agréguenle. Tiene que ser mayor al 0,6% si es carbono orgánico. Fíjense en que es mayor. O lo que es lo mismo, más del 1% si es materia orgánica. También cumple. Acá dice por ciento, pero agréguenle que ahí es materia orgánica. Cumple. Tiene más del 1% de materia orgánica, o lo que es lo mismo, más de 0,6 de carbono orgánico. Entonces, ¿qué epipedión es? Mólico. ¿Y qué orden es? Molisol. Esto es un molisol. El suelo mayo es un molisol. Tal cual. Molisol. Tal cual. Así es, Dan. Profe, ¿y el porcentaje de bases? Y veamos el porcentaje de base. Muy bien, vamos al porcentaje. ¿Cuánto tenía que ser? Mayor o igual al 50%. Bien. No está. ¿Qué hago? Así está escrito. Si no, se lo decía para que lo calculemos. Que marcar. Así está. Entonces, ¿da o no da el porcentaje de saturación de base? Sí. Sí. Y supongamos que no me lo daban. No estaba ese número. ¿Cómo hacíamos para sacar? Con las bases de intercambio. Creo. Exactamente. Acuérdense, ustedes piensen, porcentaje de saturación de bases. No hacían más que sumar las bases, las dividían sobre la capacidad de intercambio catiónico y multiplicaban por 100. ¿Está bien? Y ya sacaban el porcentaje de saturación de base. Nos da el porcentaje de saturación de base, nos da el espesor, nos da el color, nos da la profundidad, nos da todo. Entonces es un molisol. Y fíjense cómo un molisol, ¿sí? Lo que vuelvo a repetirle, yo necesito solamente el epiperión mólico. Fíjense en cómo puede ser un molisol, ser un suelo juvenil. ¿Ven? No tiene endoperión. Puede o puede no tener. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo se hace para determinar? Todos los que hemos seleccionado, ¿sí? Son, digamos, que apuntan a un solo orden, no tienen nada raro, o sea que fácilmente pueden llegar. La idea, ¿cuál es? Que hagan el ejercicio, que sepan hacerlo, con las tablitas en la mano, lógicamente. ¿Se entiende? ¿Alguna duda de esto? ¿Quieren hacer algún comentario, algo que les quedó en el tintero? Que no les cierra, que le hace ruido, se comprende. ¿Quieren que hagamos otro? Profe, uno donde podamos ver el subsuperficial, un A ver, horizonte. vamos. Veamos otro. Este no. Y acá yo. Veamos este. La que será chica. A ver. Bien, esta es la descripción del perfil y acá abajo todos tienen la descripción del perfil y abajo está el análisis de suelo. Bien. ¿Por dónde empezamos? Ahora díganme ustedes, ¿por dónde empezamos? ¿Qué podrían ver a simple vista? A ver.
El horizonte BT, profe. El horizonte BT tiene un BT. Entonces, comencemos con el horizonte diagnóstico y sigamos con ese BT. ¿Sí? O sea que podría tener un endopedión. Recuerden que no todos los BT son endopediones argínicos. Tiene que cumplir las características para ser un endopedión argínico. No todos los BW son becámbricos. Tiene que cumplir con las características para ser el becámbrico. Entonces, comencemos primero con el epipedión. Ya. Me dice, fíjense, el horizonte A tiene de 0 a 17 centímetros. Es gris rosado. 10 IR 6/2. Es decir, esto es el BUE, o sea, el matiz, y este es el BALUE, y este es el croma. En seco. Gris oscuro, esto es en húmedo, 10 IR 4/1. Franco arenoso, tiene bloques subangulares finos, moderados, blando, ligeramente plástico adhesivo, no tiene carbonato, pH 6,5, abundantes raíces, límites claros y suaves. A ver, ¿quién me dice algo? Por el color, no se lo puede considerar un horizonte mólico. Y tampoco va con la materia orgánica, es de 0,31%. Bien, de entrada no le da el color. Si yo miro esto nada más, no le da el color. ¿Por qué? Nosotros, ¿qué habíamos dicho? Por lo menos para el color, para que no se olviden, si este fuera el grafiquito, la hojita, acuérdense que acá está el BALUE. Aquí está el croma. Tiene que ser menor a 3,5. Tendríamos 3,5. El color tendría que estar acá. ¿Se dan cuenta? Son colores claros. Están acá. Fíjense. En seco es 6 y en húmedo es 4. Están acá, afuera.